Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué subidón de endorfinas me da verlos por aquí otra vez. Si son nuevos en esta, su casa virtual, reciban un saludo de esos que abrazan el alma y los invitan a quedarse. Recuerden activar la campanita, ese pequeño talismán, para que YouTube los mantenga al tanto de cada nueva aventura que emprendemos juntos. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que va a hacer temblar los cimientos del famoseo turco. Agárrense que vienen curvas. Si las telenovelas otomanas son su delirio, si viven pegados a las últimas noticias del corazón y sobre todo, si sienten debilidad por la magnética de Meth Özdemir, entonces pónganse cómodos, porque este vídeo está hecho a su medida. Vamos a diseccionar un momento que ha incendiado las redes sociales, un instante de furia, un estallido, una explosión, como muchos se atreven a decir, protagonizado por nuestra querida Demet. Y como si la trama no fuera ya lo suficientemente jugosa, vamos a explorar la supuesta reacción, agárrense, de Diletta Leotta, la deslumbrante presentadora italiana que, como todos sabemos, es la actual esposa de Can Yaman, el mismísimo ex de Demet. Ajusten sus cinturones porque esto va a ser una montaña rusa de emociones. Pero antes de zambullirnos de cabeza en este mar de drama, quiero recordarles que este canal respira gracias a su apoyo incondicional. Si el contenido que les ofrezco les hace vibrar, si disfrutan de mis análisis cargados de veneno, del bueno si los chismes jugosos son su guilty pleasure, no duden ni un segundo en suscribirse. Es un gesto tan sencillo como un clic, completamente gratis y me ayuda a seguir creando contenido que les haga reír, pensar y, por qué no, escandalizarse un poquito. Y por supuesto, no olviden dejar un like, ese pequeño corazón virtual que me indica que vamos por el camino correcto. Su feedback es mi gasolina. Y ahora sí, despleguemos las velas y naveguemos hacia el centro del huracán. Seguramente se están mordiendo las uñas preguntándose, ¿Demet explotó? ¿Qué demonios ha pasado? Bueno, como todos sabemos, Demet es una actriz adorada, una reina de la pantalla con un carisma que derrite el Ártico. Pero seamos sinceros, hasta la más bella de las flores puede tener espinas. En este caso, el supuesto incidente tuvo lugar durante redoble de tambores, una alfombra roja. Sí, amigos míos, en el opulento y rutilante escenario de un evento de alto copete, aparentemente algo se torció y Demet, digamos que no irradió precisamente felicidad y alegría. Los detalles exactos del embrollo son, como suele ocurrir en estas situaciones, más turbios que las aguas del Bósforo. Hay un abanico de versiones circulando por las autopistas de la información. Algunos juran y perjuran que todo se originó por un comentario inapropiado de un periodista con la lengua más afilada que una katana. Otros apuntan a un problema técnico durante la sesión de fotos, un fallo de iluminación, un micrófono que no funcionaba, un pequeño desastre que hizo estallar la bomba. Y luego están los más conspirativos, los que ven complots hasta en la sopa, que aseguran que la presencia de cierta persona, alguien con quien Demet no comparte precisamente el té de la tarde, fue la mecha que encendió la dinamita. Lo que sí parece indiscutible a juzgar por los vídeos y las fotografías que han inundado las redes, es que Demet tuvo una reacción que algunos califican de exagerada, de desmesurada, incluso de inapropiada. Se la ve gesticulando con vehemencia, moviendo las manos como si estuviera dirigiendo una orquesta de mosquitos, elevando la voz hasta alcanzar decibelios peligrosos y, en general, mostrando una actitud visiblemente alterada, visiblemente molesta. No voy a negar que las imágenes son impactantes, que dejan a uno con la boca abierta y la mandíbula desencajada. Y entiendo perfectamente por qué han generado semejante terremoto en el mundo del espectáculo. Pero ahora, señoras y señores, aquí es donde la trama se vuelve digna de una novela de Agatha Christie. ¿Qué pinta Diletta Leotta en todo este embrollo? Pues bien, como les adelantaba al principio de este culebrón, Diletta es la esposa de Can Yaman, el mismísimo galán turco que una vez juró amor eterno a Demet. Y como es ley de vida en estos triángulos amorosos, las redes sociales, ese campo de batalla virtual, no han tardado ni un segundo en crear una rivalidad inexistente, una enemistad ficticia entre las dos mujeres. Los fanáticos más acérrimos, los detectives de Internet con más tiempo libre que un jubilado, han estado escudriñando cada gesto, cada publicación, cada parpadeo de Diletta en busca de una señal, de un indicio, de una migaja que sugiera que está al tanto de lo que sucedió con Demet y que incluso podría haber tenido una reacción al respecto. Y como era de esperar, las teorías conspirativas han florecido como setas después de la lluvia. Algunos afirman con la seguridad de un pitoniso que Diletta ha estado lanzando de
Ardos envenenados, comentarios sutiles, indirectas cargadas de veneno a través de sus redes sociales. Otros, con una lupa en la mano y la mirada fija en la pantalla, han analizado minuciosamente sus expresiones faciales en fotografías y vídeos recientes, asegurando que se puede percibir una ligera sonrisa de satisfacción, un brillo malicioso en los ojos, un gesto que delata su regocijo ante la desgracia ajena. Lo que hace la gente por un poco de salseo, por un poco de drama. Personalmente, y aquí les hablo con el corazón en la mano, creo que es fundamental tomar todas estas teorías con pinzas, con la misma precaución con la que se manipula un explosivo. Es tan fácil dejarse llevar por la imaginación, interpretar las cosas de una manera que confirme nuestras propias ideas preconcebidas, nuestras propias fantasías. Y en este caso concreto creo que hay una clara tendencia a querer ver una rivalidad donde probablemente no la hay, a inventar una enemistad donde solo existe indiferencia. Diletta es una figura pública, una profesional de los medios de comunicación, una mujer con una carrera brillante y una reputación intachable. Dudo muchísimo que se rebaje a participar en este tipo de dramas de patio de colegio, a alimentar una guerra que solo existe en la imaginación de algunos fanáticos. Además, está felizmente casada con Can Yaman y aparentemente disfrutando de su nueva vida en Italia. No creo que tenga ni el tiempo ni el interés en estar pendiente de los dramas del pasado de su marido, de los fantasmas que acechan en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, seamos realistas, el morbo vende, el salseo atrae, y la idea de una posible reacción de Diletta ha alimentado la imaginación de muchísimos fanáticos. Algunos han creado memes hilarantes, otros han escrito fanfics dignos de una novela por entregas, y otros, simplemente, han disfrutado del espectáculo desde la barrera, como si estuvieran viendo una final de la Champions League. Lo que sí es innegable es que este incidente ha catapultado a Demet al centro de la atención mediática, la ha colocado en el punto de mira de la crítica. Ha sido vapuleada por algunos, que la acusan de tener un comportamiento inmaduro, de perder los papeles en un momento crucial. Y ha sido defendida a capa y espada por otros, que argumentan que todos somos humanos, que todos tenemos derecho a tener un mal día, a explotar cuando la presión nos supera. Personalmente creo que es importante no juzgar a Demet basándonos únicamente en este incidente aislado. Es una mujer talentosa, una actriz trabajadora, una persona que ha luchado por alcanzar sus sueños y que ha logrado cosechar éxitos importantes en su carrera. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad, y creo que es importante darle el beneficio de la duda, no crucificarla por un desliz. Además, seamos honestos, no sabemos qué fue lo que realmente provocó su reacción. Podría haber sido algo muy serio, algo que la afectó profundamente, algo que la hirió en lo más hondo de su ser. No creo que sea justo juzgarla sin conocer todos los detalles, sin ponernos en su piel. En cuanto a la supuesta reacción de Diletta, creo que es fundamental ser cautelosos con las especulaciones, no dejarnos llevar por los rumores y las habladurías. Como dije antes, es muy fácil interpretar las cosas de manera equivocada, ver fantasmas donde no los hay. Y creo que es injusto involucrarla en este drama sin tener pruebas concretas, sin tener evidencias irrefutables de que realmente ha tenido una reacción. En definitiva, creo que este incidente es un recordatorio de que todos somos humanos, de que todos tenemos nuestros momentos de flaqueza, de que la perfección no existe. Es importante ser comprensivos, no juzgar a los demás a la ligera, y practicar la empatía, poniéndonos en el lugar del otro. Y sobre todo es importante recordar que la vida es demasiado corta para estar preocupados por los dramas ajenos, para alimentar rivalidades inexistentes. Así que ahí lo tienen. Un análisis exhaustivo, una disección minuciosa del incidente de Demet y la supuesta reacción de Diletta. ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que Demet exageró? ¿Creen que Diletta realmente reaccionó al incidente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría conocer su opinión, saber qué piensan de todo este embrollo. En resumen, en este vídeo hemos explorado el supuesto arrebato de Demet Özdemir en una alfombra roja, examinando las posibles causas que lo desencadenaron y las diversas interpretaciones que han surgido en las redes sociales. También hemos abordado la especulación sobre una posible reacción de Diletta Leotta, la esposa de Can Yaman y expareja de Demet, destacando la importancia de tomar estas teorías con cautela y evitar alimentar rivalidades innecesarias. Finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la prudencia al juzgar las acciones de los demás, especialmente en el contexto de figuras públicas que están sometidas a un constante escrutinio mediático. Espero que hayan disfrutado de este vídeo.
Gracias por acompañarme una vez más. Son los mejores, los más fieles, los más maravillosos. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho reír, pensar o escandalizarse un poquito, no olviden darle un like, ese pequeño gesto que me indica que voy por el camino correcto. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Únanse a esta gran familia, a esta comunidad de amantes del chismorreo, del famoseo y del buen rollo. Y por supuesto quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Demet exageró? ¿Creen que Diletta tuvo una reacción? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, responder a sus preguntas y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Cuanta más gente se una a esta comunidad, más divertido será todo. Juntos podemos convertir este canal en el epicentro del salseo turco en español. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, vivan y dejen vivir, pero siempre con un poquito de drama. Caraguiño.